Y estamos en el cuarto de los temas en donde estamos analizando esta frase que es muy importante en el Nuevo Testamento, que es en Cristo. 110 ocasiones el concepto es utilizado, lo cual nos habla entonces de la necesidad de entenderlo de manera correcta. Y ya hemos analizado a Cristo como la sabiduría de Dios, también a Cristo como la revelación de Dios en 2 sesiones, pero ahora vamos a ver una consecuencia de ser la revelación. Cristo, la revelación del nuevo hombre. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para el hombre, para nosotros en particular? Y voy a comenzar con el pasaje de 2 Corintios 5:17, que dice en la versión Reina Valera: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la gran declaración que hace el apóstol Pablo. Ahora, cuando comencé con esta serie, tuve que hacer una diagnosis personal, tuve que hacer un análisis personal con respecto a este tema, dado que en ocasiones parece que lo entendemos, pero nos faltan piezas para completar el gran mecanismo que lo hace funcionar. Así que comencé haciendo el análisis conmigo mismo, y esta frase en griego, en Christos, que significa en Cristo, nos lleva justamente a tener que reconocer que nos hace falta siempre algo para completar el gran plan de Dios. Tan solo lo vemos en el punto de la creación, creados en el 6º día, según dice Génesis. Entendemos que hasta el 7º día es cuando se completa la creación, y nosotros podríamos decir, estamos incompletos. Hay algo que hace falta todavía. Y ahí es donde justamente se cruzan las luchas personales que nosotros tenemos constantemente, las cuales nos hablan de la gran necesidad de grandes cambios. Mire, cuando nosotros estamos teniendo en nuestra vida cotidiana las luchas de siempre, las luchas constantes con respecto a nuestro carácter, a nuestra forma de ser, y que después nos llevan a arrepentirnos por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho, por las decisiones que hemos tomado, estas hablan siempre de la necesidad de grandes cambios. Podemos sentirnos la mejor de las personas, pero sabemos que no lo somos. Algo muy profundamente nuestro nos hace saber que necesitamos grandes cambios. Aquí es donde justamente lo que queremos hacer en esta tarde es contestar esa pregunta de ¿qué es la nueva creación? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que son nueva creación o son nueva creación los que están en Cristo Jesús? Déjeme comenzar con la primera declaración. Y es una declaración negativa. En Cristo no es cambiar de actividades. Esta primera declaración tiene que ver con que muchos en la religiosidad insisten, incluso en las iglesias cristianas, que cuando llegamos a Cristo, llegamos a Dios, tiene que ver con ese cambio necesario de actividades que hacemos regularmente. Ahora ya no debo tomar, ahora ya no debo subir, no debo de bajar, no debo de hacer tantas cosas. Parece como si nos dieran la segunda lista después de los 10 mandamientos de lo que no debemos hacer. Pero en Cristo no es eso. No tiene nada que ver con eso. Porque si no, estaríamos reduciendo el Evangelio a un aspecto de simple moralidad. Y el Evangelio no es moralidad. El Evangelio es espiritual. Es más grande, más amplio de lo que nosotros pensamos. Y es que tenemos la idea errónea y está fundamentada en toda la humanidad, no importa en dónde estemos, de que es mejor quien hace el bien que quien hace el mal. Ahora deténgame un momento, porque diría usted, pues es evidente que quien hace lo bueno es mejor que quien hace lo malo. Déjeme decirle que en la Biblia no es así. En la Biblia no hay calidades de buenos y malos. Y allí está la analogía de los 2 árboles en Edén. Cuando nosotros vemos que se presentan 2 árboles, uno llamado el árbol de la vida, al que sí tenían derecho a acceder y tomar del fruto, nunca hubo una restricción, y el otro árbol en el que van y toman del fruto prohibido, llamado así, y que es conocido como el árbol de la ciencia, y completamente, del bien y del mal. Es decir, que no está en un lado el bien y en otro lado el mal. Está en un solo lado. Y esto que nosotros somos, bueno y malo, para Dios no es importante. Lo que Él busca es lo que somos, no lo que hacemos. Y de ahí partimos entonces diciendo que en Cristo
no es cambiar de actividades. Déjenme explicar un poco más y espero que no me pierda la pista porque espero explicarlo de manera adecuada. La visión divina, la visión de Dios de la humanidad solamente se divide en dos tipos de personas. Él no ve en particular a cada uno de nosotros y nuestro comportamiento. Él ve solamente dos tipos de personas. Y ahí es donde el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:47, dice lo siguiente. Dice, Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Dos tipos de personas, uno terreno y otro del cielo. Justamente esto demuestra entonces que para Dios solo existen dos tipos de familias. Dos grandes familias. Y por ejemplo, en Génesis 3:15 empieza enumerándolas cuando dice a la serpiente, después de la caída de Adán y Eva, le dice Dios a la serpiente, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Dos tipos de personas. Dos tipos de personas. No ve la multiplicidad de lo que somos, no le importa a Dios la particularidad, sino solamente ve dos tipos de personas. Jesús tomó también este tema cuando estaba hablando justamente con los fariseos. Recordemos que los fariseos fueron sobre todo los grandes opositores a Jesús, porque ellos eran los hombres de la ley, ellos eran los hombres religiosos, de tal manera que entonces cuando habla con ellos, les dice en Juan 8:23, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Dos tipos de personas. Unos, nosotros, los que vivimos en esta tierra, los terrenos, los que pertenecemos a este mundo. Y dice que Él es la diferencia, Él es el del cielo. Cristo es la personalidad del cielo. Así que habla de un hombre terreno y un hombre celestial. Aquí el problema eran los religiosos, como siempre hasta la fecha, que insisten en que Dios es su Padre. Ellos insistían, nosotros no somos malos, nosotros hacemos lo correcto, como cualquier religioso de cualquier iglesia a la que usted se pueda meter. Ellos van a decir, Dios es mi Padre. Y así lo dice en Juan 8:41. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero Padre. Ese es el reclamo. Ahora atención. Este reclamo religioso en que ellos dicen, exigen que se les vea como los hijos de Dios directamente, es algo imposible para la carne. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios simplemente por desearlo? Y diríamos, es que Él nos creó, entonces somos criaturas. Pero dice Juan que a los que Él recibió, dice que los hizo hijos. A los que creyeron en Él, los hizo hijos. Hay dos categorías todavía. Así que no se resuelve el problema. Jesús, que está viendo esto, en donde los religiosos no entienden, entonces le responde con dos pasajes tremendos. Juan 8:42 y Juan 8:44. Dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. ¿Y qué están haciendo con Él? Lo están rechazando. No lo quieren ni escuchar. Y todavía añade en el versículo 44, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué les está diciendo? No es cierto, no son de Dios, no pertenecen a la familia de Dios. Son dos familias, una es de Dios y otra no es de Dios. Él dice, son del diablo. Y se comportan como tal, porque me quieren matar. Y al final lo llevaron ante Pilato y tuvo que ser crucificado. Así que sigue hablando una y otra vez de los dos tipos de humanidad que existen. Unos, los de Dios, y otros, los que no son de Dios. En Juan 10, versículos 26 y 27, termina diciendo el Señor, pero ustedes no me creen, porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y allí está entonces denunciando al fariseísmo, a los religiosos de su tiempo.
Ellos que ponen tantos obstáculos para escucharlo tan solo, les dicen que ustedes no son de mi rebaño, no son de mis ovejas, son de la otra familia. La familia de Dios son los que escuchan mi voz y me siguen. Así que las citas confirman que Dios solamente percibe dos tipos de personas: los que están en Adán, es decir, los que fueron, todos, que fuimos creados como humanidad en Adán, y los que están en Cristo. Y como estamos nosotros analizando este gran tema de en Cristo, estamos nosotros tratando de entender de qué lado estamos o cómo funciona este asunto. Déjeme ir entonces a un concepto necesario: corporativo. ¿Sabe usted lo que es corporativo? Yo me fui simplemente a buscar allí en medio del diccionario y encontré que corporativo es perteneciente o relativo a una corporación. Creo que nos dejó exactamente igual. Simplemente que nosotros pertenecemos a un grupo determinado. Nosotros como mexicanos pertenecemos corporativamente a los mexicanos. Así nos tiñamos el cabello de güero y nos vayamos a Estados Unidos y hablemos inglés. Nosotros pertenecemos al corporativo de México. Podemos aspirar a cambiarnos, pero bueno, tendrá que haber una serie de trámites. Corporativamente pertenecemos a un grupo que está dispuesto allí para nosotros. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de corporativo, no está implícito el corporativo de los buenos y el corporativo de los malos. No es así. No funciona de esta manera, sino que alcanzamos a ver en la Biblia que define el corporativo de los que están en Adán, en la humanidad de siempre, y los que están en la humanidad de Cristo por causa de la fe. Así que así nos ve divididos. Cuando ve de un lado y de otro, no ve particularmente a Rubén Cordero participando de uno de otro lado, sino que ve a Adán como cabeza de todo ese corporativo, y del otro lado ve a Cristo como cabeza de ese corporativo. Así que no vamos por eso en nuestro nombre: Señor, yo te pido que por favor me ayudes y me des algo, sino que vamos en nombre de Cristo, del corporativo, del que está representándonos. Ahora, cuando hablamos entonces en estos términos, el viejo hombre corporativo, dice por eso Romanos 5:12. Y aquí está una manera de definir el problema del hombre corporativo viejo o en Adán. Y dice el apóstol Pablo: por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por el pecado llegó la muerte. Y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos. Ahora, usted me ha escuchado seguramente decir que yo no creo en el pecado original. El pecado original fue un dato teológico que Agustín de Hipona en el siglo III y IV lo propuso como la manera de entender que el ser humano por ADN, por causa de la matriz de la mujer, se va transmitiendo el pecado de forma física. No creo eso. Porque cuando vemos lo que dice Romanos 5:12, que el pecado llegó a la muerte y como todos pecaron, la muerte ha pasado a todos, más bien se está refiriendo al hombre siguiendo la inercia de Adán, siguiendo la contaminación de Adán, la influencia de Adán. Aquí está el gran problema. Si nosotros tenemos un niño pequeño y obviamente vive con nosotros, se va a hacer corporativamente como nosotros. Va a tener las mismas afecciones, las mismas aficiones, va a tener los mismos gustos o disgustos, lo vamos a hacer a nuestra forma de ser. Y aquí está el problema. El primer agente contaminante de la humanidad son los propios padres. Y no es por genética, es por influencia social. Así que cuando nosotros estamos mirando esto, en donde el ser humano, generación a generación, se va sucediendo esta influencia de pecado, tenemos que reconocer esta máxima: el hombre no tiene remedio. No hay remedio para nosotros. No podemos mejorar esto que somos. Por más cursos de autosuperación, por más ejercicio, por más disciplina, por más estudio, no puedo mejorar lo que soy. Incluso parece que las personas más estudiadas, las personas que tienen más capacidad en la mente, es justamente lo que tiene vacío el corazón.
El Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo si ha perdido su alma? No tiene remedio. Déjenme ir a un punto que la Iglesia Reformada insiste, que es la depravación total. Cuando vamos a los 5 puntos calvinistas, si no saben qué es esto, después pregúntenme. Habla de ellos de la profunda corrupción, de la depravación total. Ahora, cuando nosotros escuchamos depravación total, decimos: esto es demasiado. Pues nosotros no estamos depravados. Y entonces, argumentando que no somos tan perversos, un teólogo, R.C. Sproul, ajustó a corrupción radical. No es que lo suavizara, sino que lo trató de explicar de otra manera. Corrupción radical. Es decir, que presenta la realidad del potencial del mal en nosotros. Nosotros no hemos llegado a quedarnos en la calle tirados de alcohólico o de drogadicción, pero tenemos el potencial. Descuídese un poco. Vaya buscando en donde no tiene que buscar y puede llegar. Nosotros criticamos a aquel que es asesino, aquel que es ladrón. Bueno, tenemos ese potencial. Estamos corrompidos radicalmente porque decimos: el hombre que somos nosotros no tiene remedio. No hay forma de ayudarlo. Con esto, entonces empezamos a hacer un análisis práctico. La pregunta que siempre hemos tenido: ¿por qué Dios permite nuestros problemas y nuestros sufrimientos? ¿Por qué Dios permite que nosotros tengamos estos malestares que tenemos cotidianamente? Allí miles de libros se han escrito acerca del problema del mal. ¿Por qué un Dios bueno permite lo malo? Y miren, yo no tengo mucho problema en poder explicarle, y creo que es lógico para todos nosotros, en donde si usted tiene crisis económica es porque ha tenido mala administración. Una cosa lleva a la otra. Si tiene ahora casos de enfermedades es porque tuvo descuidos, mala administración en lo físico. O cuando tenemos problemas matrimoniales o familiares, también mala administración con la familia o abuso en la familia. Es decir, sí sabemos de dónde vienen nuestros problemas, pero Dios permite eso malo para reconocer nuestra necesidad de transformación. Regresamos otra vez al punto inicial. Dios permite que nos topemos cada vez más con ese problema residual en donde no podemos controlar el carácter, en donde simplemente no podemos dejar de hacer lo que no deberíamos de hacer, en lo privado, en lo público, para demostrarnos: ¿te das cuenta? Tienes un problema, no tienes remedio. Por más que te esfuerces, vas a caer. Y es que entonces nos damos cuenta que, igual como sucede en la sintomatología médica, la sintomatología médica debería ser una ciencia de prevención. Si me duele en cierta parte, en lugar de tomar la aspirina para que se me quite el dolor, debería de hacer un análisis porque no vaya a ser algo peligroso. En la sintomatología espiritual, cuando nosotros vemos nuestros problemas que siempre surgen, nos demuestran que tenemos algo peor que esos problemas, que somos nosotros mismos, los creadores de los problemas. Nosotros los provocamos. Nuestra boca, nuestra mente, todos nuestros sentidos están hechos para echar a perder lo que es bueno. Una relación preciosa, unos hijos bellísimos, una vida de trabajo que muchos quisieran, nosotros lo echamos a perder. Porque somos intransigentes, porque somos maleducados, por todo lo que quiera, porque no tenemos remedio. Insistimos en vivir al estilo de Adán, ese viejo hombre residual, el cual simplemente se molesta por todo, tiene sentimientos de tener derecho de todo, nunca permite que sea insultado, que sea sobajado, siempre quiere ser el mejor. No tiene remedio, no tiene remedio. El problema es nuestra terrenalidad. Estamos tan situados en este mundo, nuestra mundanalidad. El problema es nuestra carnalidad. La carne, cómo le gusta lo malo, cómo le gusta buscarlo, cómo le gusta establecerse ahí. Y Dios lo que desea es transformarnos. Desea transformarnos, y eso solamente se logra por medio de la renovación de nuestra mente. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2.
Es un pasaje que ustedes conocen. Léalo conmigo en voz alta. Dice: no imiten las costumbres ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice: no se ajusten a las costumbres de este mundo, sino que cambien su manera de pensar para que vean lo bueno que es Dios. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo obtenemos esa mente? El versículo 1 lo está respondiendo. Un poco antes dice el versículo 1, léalo nuevamente conmigo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Qué es lo que dice que debemos hacer entonces con este cuerpo corrompido? Dice que debemos de entregarlo a un sacrificio. Pero aquí es raro, un sacrificio vivo. Obviamente, el apóstol Pablo tiene dos cosas en su mente. Primero, el sacrificio natural que sucedía en el templo, en donde en el altar se sacrificaban aquellos animales por las familias o por los ofrendantes en lugar de ellos. Pero esos animales estaban muertos. En segundo lugar, lo que también tiene en mente es la cruz, el sacrificio de la cruz. Y Él también fue muerto, Jesús. Sin embargo, dice que sea un sacrificio vivo. Es decir, no deja de ser sacrificio y es necesario el sacrificio para obtener la renovación de la mente. Vamos a entender esto. El lenguaje de Pablo, sin embargo, para nosotros de pronto nos resulta un poco difícil porque él está hablando como judío y los conceptos son judíos. Así que para los lectores de ese tiempo es bien clarito. Para nosotros no. Así que tenemos que hacer un poquito de trabajo de investigación. En primer lugar, cuando está hablando de que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, la palabra mundo es el griego aion, que se puede también traducir como era. La pregunta es, ¿por qué si dice no imiten las costumbres de esta era, de este tiempo, por qué le ponen mundo? Porque los traductores se dieron cuenta de que hay un concepto judío allí. Y el concepto es olam hasé. El hebreo olam hasé es una frase hebrea que significa este mundo. Cuando Pablo, a pesar de que lo escribe en griego, pone este mundo, los judíos inmediatamente dicen, sí, olam hasé. Olam hasé significa este mundo físico, material, temporal en el que vivimos, que está gobernado por las leyes de la física, caracterizado por el tiempo y el espacio. Este mundo terrenal. Olam hasé, el mundo terrenal. Pero allí no termina todo, porque ellos como judíos tenían dos conceptos gemelos. Olam hasé, este mundo, y por el otro estaba Olam habá, el mundo que aspiraban, el mundo que esperaban. Cuando usted le preguntaba a un judío, ¿qué esperas? Ellos decían, yo espero el Olam habá, espero el reino, la llegada del reino. Hijo, Olam habá significa el mundo venidero o el más allá. Ya empieza a darse cuenta. El más allá tiene que ver con este tiempo después de la muerte. El más allá, según nuestros conceptos actuales, tiene que ver con ese mundo, con esa existencia posterior a nuestra muerte. Ahora, allí empezamos a entender a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice sacrificio en vida. Muere en vida, es lo que está diciendo, muere en vida. Ahora, esto lo clarificó un poco mejor el Señor cuando estaba hablando precisamente con el grupo de religiosos, y aquí nos es muy útil. Lucas 17:20 dice: un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Me detengo. ¿Por qué no se puede ver por medio de señales visibles? Porque ese reino no es terreno, no se ve, no se toca, no se pisa. Ese reino es espiritual. Y sigue diciendo, nunca podrán decir, aquí está o está allí. Y dice, porque el reino de Dios ya está entre ustedes, entre nosotros. ¿Quién estaba entre ellos? Cristo mismo.
que deducimos y nos sorprendemos con que resulta que Cristo es el reino. Es decir, que cuando Él ya estaba caminando en medio del pueblo, estaba anunciando, ya comenzó la nueva era. Ya comenzó el Olam Jabá. Ya no tenemos que esperarlo hasta que muramos, sino que ya lo estamos viendo ahora en la personalidad de Cristo. Ya ha llegado la nueva era. Ahora, esto nos enseña una gran lección. La revelación que nosotros podemos encontrar solamente llega después de la muerte. De la muerte de Jesús en la cruz o de nosotros muriendo a nuestros placeres, a nuestras aficiones, a lo que somos, negándonos a nosotros mismos. Ahí es donde tiene mucho sentido lo que el Señor Jesús dijo, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y para qué quiero la cruz? ¿Para andarla cargando? No, para subirme en ella y crucificarme, para morir todos los días a ese viejo hombre que no tiene remedio. El gran plan de Dios para poder remediar lo irremediable es: mata al fulano. No tiene remedio. No lo vas a educar. No le vas a permitir darle un curso, darle una enseñanza. No lo vas a ajustar, no lo vas a dominar. No vas a domar a la bestia. Nunca lo vas a lograr. Mátalo. Toma la cruz. Niégate a ti mismo. Eso es tomar la cruz. Y sigue. Aquí tenemos que hacer algunas aclaraciones. Primero, nuestra mente natural, esta mente que nosotros utilizamos, esta computadora, solamente puede recibir información. Lo que estamos haciendo ahora es un proceso de información. Yo les estoy transmitiendo lo que alcanzo a ver que dice la palabra de Dios. Pero, cuando hablamos de transformación, la transformación solamente se recibe cuando se ha muerto. Porque dice el Olam Jabá que era la vida más allá, del más allá. ¿Se puede recibir la vida del más allá estando en vida? Dice el apóstol Pablo, sí. Sean sacrificio vivo. Así que con esto tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, el Señor Jesús en Juan 3:3, hablando con Nicodemo, le dijo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, ¿qué dice? No puedes ver el reino de Dios. Ahí están las dos humanidades implícitas. Uno, tu humanidad actual, Nicodemo, no sirve. No tiene remedio. Pero necesitas nacer de nuevo. ¿A qué necesitas nacer de nuevo? A otro tipo de humanidad. Porque esa no sirve. Esa no va a mejorar nunca. Se reiteran las dos humanidades, una terrena, una celestial, y para pertenecer a la familia celestial hay que nacer de nuevo. Cosa que en su momento Nicodemo no entendió. Entonces, ¿quiere decir que tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? No. Porque lo que es nacido de la carne, dice el Señor, es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Así que lo que está diciendo el Señor, necesitas nacer del Espíritu, de la parte inmaterial que tienes. Eso que está muerto o adormecido y que ha sido causa de que te manejes en esos términos tan terrenales, casi reptando en el suelo, arrastrándote miserablemente. Es necesario nacer del Espíritu. Así que con esto, poco a poco el Señor nos va llevando a revelarnos algo sumamente importante. Y dice en el versículo 5, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Aquí está la clave, agua y del Espíritu. Obviamente tenemos que ir a indagar al resto de la Biblia. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? En primer lugar, tenemos que decir que el símbolo del agua es el símbolo del caos y de la muerte. Inmediatamente en Génesis 1:1, Génesis 1:2, ya se está hablando del tema, así que no hay pierde. El agua siempre va a ser el símbolo del caos o de la muerte. Mire lo que dice Génesis 1:2. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Vean cómo está describiendo al mundo en ese momento.
Dice que está destruido. No tiene forma. Lo único que hay es agua. Aguas profundas. Y por cierto, dice que el Espíritu Santo se mueve encima de las aguas. Agua y espíritu. Este concepto, en donde tenía que ser puesta la creación en orden, se vuelve a repetir en el tiempo de cruce del Mar Rojo. Recordemos, está Moisés saliendo con el grupo, el pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud, y entonces caminando rumbo a la tierra prometida, y por cierto que vienen detrás de ellos los egipcios, se encuentran con un gran obstáculo. ¿Se acuerdan qué era? El mar, el agua. El mar, y en la antigüedad lo sabían muy bien, era símbolo de muerte. Porque si se hubieran organizado para irse en cuadrillas nadando, muchos se hubieran muerto. La mayoría se hubieran muerto. Todos se hubieran muerto. Significa muerte. Allí no hay vida más que la vida marina. Pero nosotros no podemos vivir. Es el símbolo de la muerte. Allí es donde dice en Éxodo 14:21. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. En medio del agua, un camino. Tal como sucedió en la creación. Dice que había un caos desordenado, vacío, las aguas era lo que había, y entonces el Señor dijo que surja la tierra seca, y se abrió el espacio. Y oh sorpresa, allí podemos vivir. Así que cuando hablamos del agua abierta para que cruce la gente, estamos hablando de la resurrección. A través del camino de la muerte o que nos mataría, podemos vivir por el camino otorgado por Dios. Interesante, dice que el Espíritu, dice, sopló. Allí está el término ruach en hebreo. Soplo, que es espíritu, abriendo el espacio para que exista vida. Pablo por eso utiliza esta analogía. Y aquí está la respuesta de ¿para qué el bautismo? Es un símbolo, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ahí está, la muerte. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Agua, la muerte, y espíritu, renacer. Dijo el Señor, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. La analogía es el bautismo. Ojo, no estamos diciendo que el bautismo salva. Es solamente una analogía de lo que sucede espiritualmente. Nosotros morimos juntamente con Cristo en la cruz. Para que sea derrotada esta carne, para que sea derrotada esta humanidad y nacemos a una nueva humanidad. Espiritualmente vivos para tener comunicación con Dios. Y allí es donde surge el nuevo nacimiento. El Señor Jesús en Juan 3:6 parece que cierra este capítulo cuando dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es decir, que jamás los seres humanos podremos tener mejor calidad de vida si no es porque el Espíritu Santo lo haga. Nosotros no podemos. No tenemos esa capacidad. Pero aquí lo sorprendente es que esa vida solo se adquiere por fe. Es decir, creyendo. Y atención, aquí es donde se hilvanan todos los temas que hemos estado atendiendo. No se logra esta salvación por el conocimiento, no se logra por el esfuerzo, por la información, sino solamente por un acto de fe. ¿Crees? Es solamente eso, creer. Allí es donde nuevamente el Señor en Juan 5:24 nos aclara las dudas cuando dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Cree, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasó de esa vida muerta y miserable carnal a la vida que está en Dios y está en Cristo. Y tenemos que aclarar, sin embargo, que no es nacer a otra vida terrena.
Ahora ya entonces me voy a comportar bien porque ya voy a la iglesia. No es así. En realidad es una vida espiritual. Déjeme terminar entonces con este segundo punto que es muy corto. La declaración en Cristo es cambiar de humanidad. Ya habíamos dicho que en Cristo no es cambiar de actividades. No crea que haciendo lo bueno se va a convertir en bueno. No, seguimos siendo malos, solamente que haciendo cosas aparentemente buenas. Pero en Cristo es cambiar de humanidad. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque esa humanidad no tiene remedio. Y entonces tenemos que aclarar, no es arreglar al viejo hombre. Aquí el gran problema de las iglesias cristianas, católicas y lo que exista, es que están tratando de arreglar al viejo hombre. ¿Sabes qué? Tómate esto y con eso vas a mejorar. Léete la Biblia, ora y con eso vas a tener todo resuelto, ¿no es cierto? Este viejo hombre no se puede mejorar. Ya lo dijimos, lo tenemos que matar. Tiene que vivir Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y para que Cristo viva en mí, yo tengo que morir. Tengo que menguar, tengo que ser menos, tengo que ser destruido o pisoteado. Allí es donde nuevamente, 2 Corintios 5:17, léalo conmigo por favor en voz alta. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora ya tiene sentido el pasaje. Habiendo desechado lo pasado, somos hechos nuevas criaturas. Somos nacidos de nuevo. Una humanidad espiritual. Una humanidad que tiene acceso al Padre, acceso a lo celestial. Aquí el problema es, pero aún pecamos. ¿Qué hacemos? Quiere decir que sí, todo muy bonito, se oye bien, pero la verdad es que sigo teniendo tendencias. Y ahí es donde el apóstol Pablo nuevamente entra. Y dice en Romanos 7:21, y esta es su experiencia personal. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde está el mal? En mi cuerpo. Soy un hombre terreno. Sí, mi espíritu está vivificado. Ahora sé que existe Dios, mis ojos han sido abiertos, ahora entiendo lo que antes no entendía, pero sigo siendo de carne. Y esta carne no quiere morir. Sabe supervivencia. Siempre lucha por no morir. Siempre tiene sus gustos, sus aficiones. Quiere seguir viviendo. En lo que nosotros queremos seguirla matando, la carne, quiere seguir viviendo. Y dice el apóstol Pablo, es una ley, el mal está en mí. Y es que el apóstol Pablo también tenía esa lucha. En Romanos 7:18-19, el apóstol Pablo, el teólogo del cristianismo que tenemos en nuestra Biblia, dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿En dónde está el problema? Allí lo subrayé, la naturaleza pecaminosa. Hasta que seamos librados de este cuerpo, dejaremos de tener esa lucha. Ahora, aquí es muy interesante cómo las iglesias han reducido esto a un simple asunto moral. ¿Tienes esa lucha? No te preocupes, te voy a dar esta lista de comportamientos y entonces con eso lo vas a solucionar. Es más que eso. La lucha contra el pecado tiene que venir con esta pregunta. ¿Nosotros somos los que luchamos? ¿O es Cristo el que luchó y ganó en la cruz? Porque si nosotros somos los que luchamos, empezamos en la mañana diciendo, oh Señor, me encomiendo tus manos, y termino en la noche orando, oh Señor, otra vez no lo logré. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad es necia. No podemos. No tiene remedio. Pero qué diferente es si nosotros reconocemos que Cristo peleó y triunfó en la cruz. Así lo dice Hebreos 10:14. Léalo conmigo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, los que están en Cristo. Dice que los hizo perfectos.
Y es que cuando nosotros estamos en Cristo, como Dios ve solamente dos tipos de humanidades, ahora ya no nos ve como Adán. Nos ve tan perfectos y tan puros como Cristo. Esa es la salvación. Nosotros, siendo lo peor, fuimos quitados de esa familia y trasladados a la familia de Cristo. Y allí lo que son importantes no son los hechos que nosotros hacemos, no son las acciones que nosotros realizamos, son las acciones que Cristo realizó. Y esas son las que valen delante del Padre. Aquí el malentendido de los movimientos de santidad, John Wesley, el creador de los metodistas en el siglo XIX, propuso que entonces pues debía de hacerse una disciplina espiritual. ¡Qué tontería! Actualmente hay iglesias también fundamentalistas, en donde insisten, no puede vestirse uno así, las mujeres deben de venir de pantalón. Fundamentalismo. Igual como los islamitas, como los musulmanes, que de diferencia existe, no son nuestras acciones, sino son las acciones de Cristo. Y cuando yo estoy en Cristo, mirando mis acciones, digo, tengo que creer solamente que Él venció, porque yo no lo puedo hacer. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora, con esto obviamente, apenas estamos abriendo el camino hacia un tema, que es la resurrección, y lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero déjenme ir terminando con estos pensamientos. Destruir la humanidad es lo que urge. Esta humanidad. No sabemos si los directores, los gobernantes de este mundo lo van a hacer, lanzando una bomba y van a destruir todo. Esa no sería la esperanza. Pero la humanidad no tiene remedio, no va a mejorar, no va a ser un buen gobierno, es un gobierno humano. No va a ser un gran líder el que va a levantar todo y que va a hacer la diferencia. No va a ser usted, ni yo, los que vamos a hacer la diferencia. Seguimos siendo los mismos. El mundo no tiene remedio. Pero lo que sí podemos hacer es tener un acto de fe y creer que Cristo ha traído la era de la resurrección, la era de la nueva vida. Solamente basta creer que ya no estamos en el Olam Hasé, el tiempo de la podredumbre, de la eternalidad, sino que podemos creer que Dios me ha llamado al Olam Habá, el tiempo de la resurrección, el tiempo de las nuevas criaturas, de la nueva creación. Dentro de 8 días, primeramente Dios, estaremos viendo este tema adjunto de qué es la resurrección, cómo se vive, qué significa la resurrección. Nos urge saberlo para poder entonces afianzarnos de esto y poder destruir de una vez por todas la humanidad antigua. Oremos. Padre, te agradecemos porque creemos que tú tienes todo bajo control. Y aunque es información que tenemos que detener en nuestra mente, la revelación solamente viene de ti. Tú eres el único que puede hacernos creer. Tú eres el único que puede convencernos de la verdad. Nos ponemos en tus manos. Para que no se quede, Señor, en un simple ejercicio de moralidad lo que estamos haciendo en este día, sino que tú completes lo que nosotros no podemos y nos hagas entender la profundidad de la verdad que hallamos en Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu llamado, porque has puesto tus ojos sobre nosotros. Te pedimos que cumplas tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger las ofrendas.